Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta última parte donde vamos a hablar acerca de la estructura de esta tabla periódica que nos ha tomado ya 2-3 semanas más o menos, donde hemos estado revisando aspectos esenciales, donde ya estuvimos hablando acerca de cómo se ordena, ¿verdad? También estuvimos hablando de los tipos de metales existentes y ahora nosotros vamos a hablar acerca de los no metales y de los metaloides, precisamente haciendo referencia al resto de los elementos que en su configuración, en sus características, también forman parte de esta enorme y bellísima tabla. Lo primero que debemos tener en consideración es que la parte de no metales se encuentra en la página 115 con algunos ejemplos, y hay que mencionar que los no metales tienen propiedades físicas muy distintas a las de los metales. Habíamos dicho que los metales, y que nosotros también lo podemos evidenciar, por ejemplo, con el cobre, ¿verdad? O también con el aluminio. Nosotros sabemos que estos tipos de elementos que nosotros también vemos que tienen ciertas particularidades como el color brillante, ¿verdad? Este tipo de cromado que nosotros le llamamos a las cosas metalizadas. De alguna u otra manera nosotros lo podemos evidenciar en nuestras vidas porque lo utilizamos. ¿Cómo son los metales? Pero en realidad los no metales también están presentes, principalmente a temperatura ambiente. Los elementos no metálicos se encuentran en forma de gas. No estoy diciendo todos, pero sí una buena mayoría. Dentro de los que destacan son el oxígeno, el nitrógeno, que son componentes esenciales del aire que nosotros respiramos, y como habíamos dicho, sus propiedades físicas son opuestas a las de los metales, porque no son buenos conductores, son más bien malos, ¿ya? Y también son malos conductores de calor. Y de eso nosotros tenemos que empezar a clasificarlos, porque estos elementos no metálicos que se muestran en esta tablita en amarillo también tienen una subclasificación. Dentro de los que destacan claramente son los halógenos. Ya los elementos halógenos tienen una alta afinidad electrónica. ¿Qué significa? Que tienen una tendencia a interactuar con los elementos que forman parte del grupo 1. O sea, el mismo hecho de que, por ejemplo, el cloro, que es parte de este grupo de los halógenos, suele interactuar con el sodio y forman las sales que nosotros conocemos, el cloruro de sodio. La sal de mesa es un típico ejemplo de interacción entre un elemento muy electronegativo que representan estos grupos de los halógenos y el sodio. De hecho, no se preocupen, nosotros vamos a hablar acerca de las energías de ionización, vamos a hablar de la electronegatividad en clases posteriores, por lo tanto no se preocupen si hay cosas que no vayamos entendiendo. Aquí lo que importa para comenzar a hablar de los halógenos es que ellos son tremendamente afines con electrones que tienen otros elementos. Les gustan los electrones de otros grupos porque precisamente les falta un electrón para sentirse completos. Dejémoslo ahí por ahora, ¿ya? Ellos tienen esta, comillas, ambición que nosotros le llamamos electronegatividad, y por lo tanto tienen una fuerte tendencia a ganar el electrón para poder completar su cantidad de electrones. Es como que ellos tuvieran un álbum de stickers y justo que les faltan unos pocos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Son más ambiciosos e intentan interactuar con otros elementos que tienen los stickers que a ellos les faltan y por lo tanto se los piden. ¿Ya? Incluso algunos casi podríamos decir que se los quitan, como lo vamos a ver más adelante. Dentro de los elementos halógenos que nosotros conocemos, muchos de ellos nosotros los utilizamos como derivados en algunos productos. Dentro de los que destacan, por ejemplo, tenemos la pasta de diente, que es rica en flúor, ¿verdad? También tenemos la povidona iodada y tenemos el cloro, que sin embargo no se encuentran en un estado puro, se encuentran formando parte de otros componentes y que dentro de las características que tienen ellos se utilizan tanto como antiséptico, en el caso de la povidona iodada, en el caso también del flúor de la pasta de dientes, que nos sirve para poder eliminar bacterias, ¿verdad? En el caso de la povidona iodada, para poder desinfectar heridas. En realidad es una técnica antiséptica, ese es el término correcto, y también como desinfectante. El término de desinfectante hace referencia solo a elementos que pueden ser removidas su carga microbiana. Las bacterias, virus se pueden eliminar a través de o que están presentes en superficie.
Los antisépticos nosotros los utilizamos para nuestro cuerpo, los desinfectantes se utilizan para las superficies, por lo tanto el cloro es un desinfectante, pero la povidona yodada es un antiséptico. El yodo, repito, el cloro y el fósforo, el flúor son considerados elementos no metales halógenos. También tenemos dentro de este grupo la última parte, el último grupo de la tabla periódica, en donde nosotros encontramos a los famosos gases nobles. Y acá me quiero detener porque son un grupo de elementos muy, muy interesantes. Ellos no tienen la necesidad que tienen los halógenos. Ellos tienen todos sus electrones. Ellos completaron su álbum de stickers y por lo tanto son elementos que no interactúan con absolutamente nada. Y por lo tanto, por eso se habla de que son elementos de muy baja reactividad. Cuando nosotros hablamos de reactividad, estamos hablando de que un elemento químico quiere interactuar con otros para poder de alguna manera tener los stickers que le faltan, que en este caso serían electrones. Son elementos que bajo condiciones normales son monoatómicos, o sea, nunca vamos a encontrar en la naturaleza ya una molécula de neón. El neón generalmente anda solito, un átomo. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, el oxígeno en la naturaleza anda en forma diatómica, o dos átomos de hidrógeno juntos. A eso hago referencia. Como ya habíamos dicho, se sitúan en el último grupo de la tabla periódica, en el grupo 18, y son 7 gases, ya dentro de los que están el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el oganesón. Estos elementos se utilizan también, como nosotros vemos en esta imagen, se utilizan como para la luminaria de algunas cosas llamativas. De hecho, todos nosotros hemos escuchado de los letreros halógenos, y también se utilizan como elementos en su forma gaseosa. Ya también se utilizan para poder inflar globitos, ya por ejemplo los globos de helio que nosotros llamamos. Por lo tanto, el término también se le atribuye o también se les llama, además de gases nobles, se les llama gases inertes o gases raros, aunque en la actualidad no se utilizan tanto, se les llama más gases nobles. Se supone que el término de la nobleza hace referencia a que los nobles no se juntan con el resto de los plebeyos. No sé si se entiende, por lo tanto ellos solamente andan solitos, no se interactúan con nadie porque no tienen la necesidad de poder interactuar con otros elementos químicos. También nosotros tenemos los metaloides, que son los que se muestran en verde en esta región. Las propiedades son ni de metal ni de no metal. Estamos diciendo que son elementos ni muy buenos conductores, ni muy buenos aislantes o malos conductores. O sea, no hay una forma, como dice el texto, unívoca de poder distinguir los metales o los metaloides de los metales verdaderos, pero generalmente son elementos menos conductores que los conductores, como lo habíamos mencionado. De hecho, son intermedios, ni siquiera son ni lo uno ni lo otro. Y dentro de los que destacan principalmente es el silicio. El silicio se utiliza bastante en la actualidad, ¿ya? Y claro, después del oxígeno es el elemento más abundante en la naturaleza. Esa es una de las características que tienen los elementos que nosotros consideramos metaloides. Con esto, chicos, chicas, tenemos ya 2 clases. La próxima, bueno, hoy día mismo, jueves, les voy a dejar una guía en donde ustedes van a identificar algunos elementos químicos según su grupo, según su periodo, según su número atómico, según su número másico, según la característica, si es metal, no metal, metaloide, de qué tipo sean y qué características tienen. Eso yo les voy a pedir que lo tengan para la próxima semana, ya que me lo entreguen en el plazo de una semana, y para que entonces el próximo jueves tengamos nuestra retroalimentación. A partir de eso entonces ya daríamos inicio a un tema muy interesante que habla precisamente de cómo también se ordenan los elementos químicos a partir de características que nosotros llamamos radios atómicos y energías de ionización. Nos vamos a meter dentro de cada uno de estos elementos y vamos a estudiar sus características, cómo se comportan en el ambiente y por lo tanto cómo estarían configurados para poder ordenar esta tabla periódica. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Chao, chao.